Comenzamos. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo el debate sobre la pena de muerte, con los participantes a favor. Hugo Gómez, Valeria Mayorga, Martín. Con los participantes en contra, Camila Rosero, Andrés Viera y Cristina Vasco. Comenzaremos con los argumentos de Valeria Mayorga, que tiene 1 minuto. Comienza ya. Buenas noches con todos. La pena de muerte es un castigo establecido tras el dictamen de un juez, que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley. Se dice que la pena de muerte se originó con el Código Hammurabi en el siglo V a.C. Gracias. Ha utilizado 35 segundos de los que tiene. El siguiente participante en dar sus argumentos es Camila Rosero, en contra. Primero que nada, buenas tardes a todos. Estoy en contra de la pena de muerte, ya que en mi parecer, cuando una persona que llega a cometer un delito de tal nivel para condenarlo a pena de muerte, no sería el mejor castigo solo la muerte, ya que de la muerte desaparece la vida de ese individuo y se podría considerar un escape. Opino que el individuo criminal debería cumplir su castigo con cadena perpetua, en vez de solo morir. Gracias por sus argumentos. Usted ha ocupado 28 segundos del tiempo que desea, sin interrupciones. El siguiente participante en dar argumento es Hugo Gómez, a favor. Comienza ya. Bueno, yo estoy a favor de la pena de muerte, ya que en muchas zonas, en muchos lugares del planeta, esta está permitida y podemos notar que es notablemente, perdonen la redundancia, menor el número de casos de homicidio en masa o cualquier otro acto que sea necesariamente, específicamente necesario utilizar la pena de muerte. Esto aumentaría la paz y así no parezca, controlaría un poco más a la población. El siguiente participante en dar sus argumentos es Andrés Viera, en contra. Por favor, comience ya. Bueno, mis argumentos en contra de la pena de la muerte es el método en que se utiliza, porque en mi opinión es muy severo, es inhumano y también es degradante de ejecución que existe en el mundo y que atenta contra los derechos humanos. También desde el año 2003, el día 10 de octubre, se celebra el Día contra la Pena de la Muerte. Es una fecha que sirve para poder reflexionar, pero también alzar la voz contra esto y seguir denunciando el peor de los castigos para las personas. Y lo malo es que también algunos países ejecutan a personas con discapacidades y menores de 18. En este momento nos falta una integrante, Cristina Vasco, que por problemas de conexión no está presente. Pero el siguiente en dar sus argumentos es Martín Naranjo, a favor de la pena de muerte. Comience ya. Ya, antes que nada, buenas tardes a todos. Y yo estoy a favor de la pena de muerte, ya que si una persona asesina a otra, le van a dar más o menos 26 años de cárcel. Una vez cumplidas ese tiempo, la persona va a salir libre como que si nada hubiera pasado, sin tener en cuenta que esa persona pudo haber sido un asesino, el cual falló su primer intento, pero está dispuesto a hacerlo de nuevo y no fallar. Y si se trata acaso de el sufrimiento de las personas para la pena de muerte, antes hubiera sido válido eso, ya que se utilizaban métodos feos como la silla eléctrica o la horca, pero ahora ya no. Ahora se utiliza la inyección letal, la cual hace que el condenado muera de forma así.
Su tiempo ha acabado. Gracias por sus argumentos. Y la siguiente parte es las preguntas hechas por el público. Una de las preguntas es para el equipo que está a favor. Dice, ¿en qué caso se consideraría prudente usar la pena de muerte? Listo. En mi opinión, en los casos que sería prudente la pena de muerte es en criminales capitales, asesinos, entre otros, ya que si se da la pena de muerte en esos casos, estamos disminuyendo el riesgo de que haya más personas así. Gracias. La siguiente pregunta viene de Cristina Vasco. ¿Cómo se llevaría a cabo la pena de muerte? Y es para los que están a favor. Ya, la pena de muerte ahora se utiliza la famosa inyección letal, la cual es una inyección la cual tiene diferentes analgésicos, la cual provoca paro respiratorio y al final con un paro cardíaco que no se siente, haciendo que el preso muera sin dolor. Gracias por su respuesta. Ahora vamos con las preguntas para los que están en contra. La primera pregunta. ¿Por qué los derechos humanos defienden a los criminales y no a las víctimas? Los derechos humanos defienden tanto a la víctima como al criminal, pero debería considerar más a la víctima, ya que esta fue la afectada. Gracias. La siguiente pregunta. Para un asesino serial que ha matado a mucha gente o ha cometido asesinato en masa, ¿cuál sería la pena perfecta para el mismo? Pena perfecta para el asesino sea como, por ejemplo, un buen tiempo en la cárcel, como por ejemplo unos 20 años, hasta que pueda aprender la lección del error que él ha cometido. Objeción. Puede hablar y dar sus argumentos. Es un asesino serial. Después de esos 20 años, él va a salir y va a volver a cometer los mismos asesinos, ya que eso está en su condición mental. Pido, por favor, replantee su respuesta a la pregunta, señor Andrés. Bueno, sí se tiene razón en que pudiera que hubiera el caso en que volviera a ser el mismo delito, pero también puede tener, por ejemplo, la edad. Por si hace ese delito, no lo sé, a los 50 años, por ejemplo, y si le da unos 30 años en la cárcel, va a ser en que ya estaría muerto dentro de la cárcel y ya no podría estar fuera a hacer esos delitos. Gracias por sus respuestas a todos. Ahora vamos a comenzar con las preguntas del un equipo al otro y del otro al otro equipo. Comenzamos con los equipos, el equipo a favor, la pregunta en contra, y es: ¿qué pasa si después de percibir un asesinato, el asesino vuelve a asesinar? Si no entiende, que pida la explicación, por favor. Esto va para los que están en contra. ¿No sería correcto darle solo un poco de tiempo en la cárcel al criminal, ya que éste cometió un crimen? Sería un buen largo plazo con psicólogos No para que pueda entiendo. cambiar esa persona. Tenemos 30 segundos que tiene la señorita para hablar y después de ellos puede hablar usted. Gracias.
Puede continuar. Ya acabé. Bueno, a mi parecer no entendió la pregunta, porque a lo que yo me refería con ella, me refiero a que después de 4 años un delito prescribe. Mayoritariamente los delitos de asesinato prescriben después de 4 años. Por eso hay personas que para no pagar la pena, como quien dice, asesinan hoy y dentro de 4 años, el mismo día, vuelven a asesinar. Así ya no pueden ser condenados por el anterior delito y si es que les atrapan ya no les darían el mismo tiempo de cárcel, así como ellos se merecen. Responda ahora sí a la pregunta bien planteada. No serían tan solo 4 años para condenar a ese criminal. Reitero mi visión, no está entendiendo la pregunta. Me refiero a que después de 4 años de haber yo, por ejemplo, yo le asesino al señor Martín. Después de 4 años, la policía ya no me puede hacer nada, ya que ese delito prescribió. ¿Qué quiere decir? Ese delito ya no vale, ya no pueden juzgarme por ese delito. Y voy y le asesino a la señorita Valeria. Ese es mi punto de vista. Nos damos un descanso y después volvemos. Gracias por responder. Seguimos con la pregunta del equipo que está en contra para los que están a favor. Por favor, la pregunta. Si matas a una persona, ¿no mereces morir tú también? Yo creo que es lógico que el asesino muera junto a la víctima, más no que el policía o enfermero que trabajen en esa área sean asesinados ya que solo está cumpliendo una orden. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta hacia Andrés Viera, que está en contra. Puedes seguir con la pregunta. ¿No es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre? Sería bueno si no tomaran que están violando los derechos de cada persona y que todas las personas merecen vivir, tanto sean asesinos, secuestradores o inocentes. Objeción. Ya que el señor Viera terminó con su dictamen, yo quisiese más bien aclarar que los violadores, secuestradores, asesinos, no tomaron en cuenta los derechos humanos cuando asesinaron a sus víctimas. ¿Por qué nosotros deberíamos tomar en cuenta los derechos humanos hacia ellos si ellos no lo hicieron? Bueno, excelente pregunta, en mi opinión, para usted, señor Hugo Gómez. Y bueno, en mi opinión, creo que sería mejor prevenir que hagan eso a otras personas a que eso te hagan a ti. Gracias a todos por sus argumentos. Creo que este debate ha finalizado, ya que todos han dado sus opiniones, el público participó, entonces damos por finalizado el debate. Gracias. ¿Y ustedes qué opinan?